Hay lugares en este mundo donde la historia oficial se detiene, donde los arqueólogos dejan de hablar, donde los documentos se clasifican y las puertas se cierran para siempre. Las pirámides de Giza son uno de esos lugares, no porque sean simples tumbas de reyes muertos, sino porque lo que guardan en sus entrañas nunca debió ser encontrado. Esta es la historia de la última expedición que intentó descubrir la verdad y de lo que despertaron cuando lo hicieron. La tormenta comenzó exactamente a las 3:33 de la madrugada. No fue gradual, no hubo señales previas. En cuestión de segundos, el desierto entero cobró vida con un rugido que no sonaba natural. El viento no soplaba, aullaba, como si miles de voces gritaran al mismo tiempo desde debajo de la arena. Enormes columnas de polvo se levantaban en espirales perfectas, demasiado simétricas para ser obra del azar. La luna esa noche era enorme, roja, suspendida sobre la punta de la gran pirámide como un ojo abierto en el cielo. El doctor Adrian Volkov, arqueólogo con más de 20 años especializándose en civilizaciones predinásticas, observaba las estructuras desde el campamento con los brazos cruzados sobre el pecho. Llevaba 3 semanas en Giza. Había dormido mal, había soñado peor, pero nada lo había preparado para lo que vio en ese momento. Los jeroglíficos sobre las piedras estaban brillando. No era el reflejo de las linternas del campamento. No era ningún fenómeno óptico que pudiera explicarse. Las inscripciones emitían una luz dorada tenue, pulsante, que se desplazaba lentamente a lo largo de las paredes como si algo invisible las estuviera trazando desde adentro. Como si las piedras estuvieran vivas, como si estuvieran respondiendo. ¿Lo estás viendo?, susurró uno de los investigadores a su lado, con la voz rota. Nadie respondió. Entonces ocurrió. Las arenas comenzaron a temblar bajo sus pies. Un temblor bajo, constante, que subía desde las profundidades de la tierra. Y desde el interior de la gran pirámide surgió un sonido que ninguno de ellos supo describir después. Profundo, metálico, antiguo, como una puerta gigantesca abriéndose después de milenios de silencio. Semanas antes, todo había comenzado de manera mucho más mundana. El equipo de Adrian había conseguido un permiso especial para explorar una zona restringida del complejo de Giza, una sección que el gobierno egipcio había mantenido cerrada durante décadas sin dar explicaciones oficiales. La justificación pública era siempre la misma: riesgo estructural, inestabilidad geológica, proyectos de conservación en curso. Pero Adrian sabía, por fuentes dentro del propio Ministerio de Antigüedades, que la razón real era otra. Había algo ahí abajo que nadie quería encontrar. El primer día de excavación fue rutinario. El segundo también. Pero en la tercera jornada, mientras retiraban capas de sedimento bajo una cámara sellada que no aparecía en ningún mapa oficial de la pirámide, uno de los técnicos golpeó algo con la pala, que no era piedra natural. Era una puerta. No grande, no decorada, no señalizada de ninguna forma visible desde afuera. Solo un bloque de piedra negra encajado perfectamente en la roca circundante, con un filo tan preciso que resultaba imposible que hubiera sido tallado con las herramientas de la época. Las paredes del pasadizo detrás de esa puerta contenían algo que heló la sangre de todos los presentes. Figuras humanas arrodilladas. Cientos de ellas, grabadas en procesión a lo largo de todo el corredor, todas inclinadas hacia adelante, con los brazos extendidos en señal de adoración o de súplica, todas orientadas en la misma dirección, hacia una sombra gigantesca con cabeza alargada y ojos completamente vacíos, grabada en el extremo del pasillo con un tamaño desproporcionado respecto a las figuras humanas. Debajo de la imagen había una inscripción en un dialecto predinástico tan antiguo que el propio Adrian tardó horas en traducirlo. Cuando lo hizo, se quedó inmóvil frente a la pared durante un largo momento antes de decir algo. No despierten al devorador de soles. La mayoría del equipo lo tomó como lo que parecía: simbolismo religioso, mitología. El tipo de advertencias dramáticas que los antiguos egipcios grababan en todo lugar sagrado para ahuyentar a saqueadores o espíritus, pero Hassan no lo tomó así.
Hassan era el guía local que los acompañaba desde el primer día. Tenía más de 70 años. Había pasado su vida entera en Giza y conocía cada piedra del complejo con la familiaridad de alguien que creció escuchando historias que nunca se escribieron en ningún libro. Cuando sus ojos cayeron sobre los símbolos del pasadizo, el color abandonó su rostro de golpe. «Cierren esa puerta», dijo, y su voz era completamente distinta a la de siempre, sin dramatismo, sin énfasis, solo una advertencia simple y aterrada: «Ciérrenla y no bajen». Le preguntaron por qué. «Porque los faraones no construyeron las pirámides para entrar», respondió. «Las construyeron para mantener algo adentro». Nadie le creyó, y ese fue el error que lo cambió todo. La expedición descendió al día siguiente con cámaras, antorchas de alta potencia y equipo de escaneo sísmico. El túnel parecía no tener fin. Bajaba en una pendiente suave pero constante, más abajo de lo que cualquier cámara conocida de la pirámide llegaba, más abajo de donde los mapas geológicos decían que debería haber roca sólida. Las paredes estaban vivas, no de verdad, racionalmente, pero los jeroglíficos que las cubrían parecían moverse cuando nadie los miraba directamente. Adrian lo notó primero. En el filo de su visión periférica, los símbolos se desplazaban, se reorganizaban, formaban patrones nuevos. Cuando enfocaba la linterna directamente sobre ellos, todo estaba quieto. Pero, en el momento en que desviaba la mirada, algunos miembros del equipo empezaron a escuchar susurros. No palabras reconocibles, solo una frecuencia baja, casi subsónica, que parecía venir de dentro de las paredes mismas. Varios de ellos se quejaron de dolores de cabeza repentinos. Uno comenzó a caminar más despacio, con los ojos muy abiertos y la mirada fija en la oscuridad delante de él, diciendo que veía personas caminando a lo lejos en el túnel. No había nadie, o eso creían. Después de casi una hora descendiendo, el túnel se abrió de repente en una cámara de proporciones imposibles. Era tan alta que las linternas no alcanzaban a iluminar el techo. Tan ancha que los extremos se perdían en la oscuridad. Y en el centro, perfectamente centrado en el espacio como si hubiera sido calculado con precisión matemática, había un círculo de piedra negra de unos 5 metros de diámetro. Alrededor del círculo, arrodillados en posición de adoración y mirando hacia abajo, había sacerdotes momificados, no en sarcófagos, no envueltos en vendas, solo sentados sobre sus rodillas en el suelo de piedra, con las cabezas inclinadas hacia el círculo, perfectamente preservados por el milenio de aire seco, como si hubieran muerto en ese preciso momento de plegaria y nunca hubieran sido movidos, todos mirando hacia abajo, como si aún adoraran algo que estaba debajo de ellos. Una de las linternas del equipo cayó accidentalmente al suelo y rodó hacia el círculo de piedra, iluminando la superficie desde un ángulo bajo, y todos vieron lo que había en el suelo alrededor del borde del círculo. Marcas de uñas. Miles de marcas de uñas grabadas en la piedra, largas, profundas, desesperadas. Como si algo durante siglos, durante milenios, hubiera estado arañando desde abajo con una fuerza inhumana, intentando salir, intentando, y no logrando, todavía. Cuando retiraron con cepillos el polvo acumulado sobre la superficie del círculo, el símbolo que encontraron debajo no pertenecía a ningún sistema de escritura conocido. No era jeroglífico, no era protosinaítico, no era ninguno de los sistemas predinásticos que Adrian había estudiado en 20 años de carrera. Era algo diferente en su estructura misma, en su geometría, en la forma en que las líneas se intersectaban a ángulos que resultaban levemente perturbadores de observar durante demasiado tiempo. Era demasiado perfecto para ser humano. Adrian extendió la mano y colocó la palma sobre la piedra. Las antorchas se apagaron todas al mismo tiempo. El túnel entero comenzó a vibrar, no con el temblor gradual de un sismo, sino con un pulso rítmico, como un latido. Las paredes crujían. El polvo caía desde el techo invisible en cascadas constantes. Y entonces, desde las profundidades del círculo de piedra, emergió una luz, azul, intensa. Una luz tan saturada y tan brillante que parecía tener peso,
que parecía ocupar el espacio físico de una forma en que la luz no debería poder hacerlo. Subía en columnas desde las grietas del símbolo y llenaba la cámara con una claridad que no iluminaba, que exponía, y el portal se abrió. No había fuego. No había energía en el sentido que cualquiera de ellos hubiera podido describir técnicamente. Era oscuridad, oscuridad pura y en movimiento, una oscuridad que tenía textura y voluntad propia, que se extendía hacia arriba desde el círculo como agua en sentido inverso, llenando un recipiente sin fondo. Dentro de ese abismo se podían ver cosas. Estructuras enormes flotando en un vacío que no era espacio ni era vacío en ningún sentido comprensible. Sombras del tamaño de edificios moviéndose con lentitud deliberada. Y figuras humanas, docenas de ellas, suspendidas boca abajo en esa oscuridad a diferentes profundidades, sin moverse, sin caer, simplemente colgadas ahí, como si el tiempo no las alcanzara. Y algo, desde el fondo de ese abismo imposible, los estaba mirando. Las momias comenzaron a moverse. Uno por uno, los sacerdotes levantaron la cabeza desde su posición de siglos. Sus articulaciones crujían con el sonido de la madera seca partiéndose. Sus cucuencos oculares vaciados brillaban con la misma luz azul que emanaba del portal. Y en un unísono que resultaba más aterrador que cualquier caos, comenzaron a emitir un sonido, un cántico, una cadencia antigua en sílabas que resonaban en las paredes de la cámara y en los huesos del pecho de cada uno de los investigadores. Los equipos electrónicos dejaron de funcionar. Las cámaras grabaron durante 37 segundos más antes de apagarse. En esos 37 segundos, antes de que la grabación se cortara, se pueden ver figuras en los bordes de la oscuridad detrás del grupo. Figuras que caminan despacio hacia ellos. Figuras demasiado altas, con proporciones ligeramente incorrectas, como si algo muy antiguo estuviera usando la forma humana como referencia, pero no como modelo exacto. Entonces dos ojos aparecieron dentro del portal, enormes, sin pupilas, sin iris, solo oscuridad absoluta enmarcada en la luz azul. Y una voz que no sonó en el aire sino directamente dentro de la mente de cada persona en esa cámara, pronunció 7 palabras con una claridad perfecta en un idioma que ninguno de ellos hablaba, pero que todos entendieron sin esfuerzo. La humanidad nunca debió regresar. Lo que ocurrió después está documentado solo parcialmente. Adrian comprendió en ese momento algo que cambió para siempre su forma de entender la historia. Las pirámides nunca fueron tumbas, nunca fueron observatorios astronómicos, nunca fueron monumentos al poder de los faraones. Eran cerraduras, cada piedra calculada, cada ángulo diseñado, cada símbolo grabado en cada corredor y en cada cámara era parte de un mecanismo de sellado construido no por los faraones, sino antes que ellos, por una civilización anterior que había tenido el infortunio de encontrar lo que estaba ahí abajo. Algo había caído del cielo en tiempos que no tienen nombre en ningún registro histórico. Algo que las civilizaciones más antiguas, las que existieron antes de Egipto, antes de Sumeria, antes de todo lo que la arqueología oficial reconoce, habían logrado contener